Sí. Bien. Bueno, más allá de las lecturas que nosotros vamos a hacer de una obra literaria, novela o un cuento, lo análisis literario también de esas lecturas, ¿sí? Con este análisis literario vamos a la forma en que se narran las historias, relaciones que se establecen dentro del relato. Y para ello vamos a tener en cuenta diferentes categorías teóricas, ¿sí? La primera que vamos a tener en cuenta es el diseño textual. Esto sería la aproximación, digamos, la parte más externa, ¿sí? Cuando nosotros agarramos la obra, la novela, observamos el nombre, el autor, ¿sí? Y vamos tomando registro de esto. La editorial, que suele aparecer en la tapa, en la contratapa, o también va a estar adentro en la segunda o tercera página. ¿Alguien sabe lo que es la editorial? ¿Alguien escuchó, tiene una idea que puede ser una editorial? Más o menos la idea, yo, por lo que tengo entendido, que es la compañía que produce la obra, literal. Bien, muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Díganme esos nombres porque yo los Joaquín Barril. escucho. Bien, bien, Joaquín. Claro, es la empresa donde se editan los libros, ¿sí? El autor escribe una obra, la manda a la editorial, que es esta empresa que se encarga de ver qué letra va a llevar, cómo lo van a distribuir, cómo va a ser la tapa, la contratapa, qué colores, la fuente, todo esto, y después lo publica, lo imprime y lo publica. Esa es la editorial, ¿sí? Acá en Argentina tenemos muchas editoriales, ¿sí? Varias, incluso acá en Comodoro también hay. Y después, otra cosa que vamos a observar es el año de edición. El año de edición vendría a ser como la publicación. ¿Cuándo se publicó esa obra? ¿Sí? En el caso de esta novela es relativamente nueva, la que vamos a trabajar, que es La lluvia sabe por qué, de María Fernanda Heredia, pero si bien es nueva, ha tenido mucha demanda. Entonces, depende si hay alguno de ustedes que ha comprado, la ha comprado. Yo sé que Jenny la compró, la tenía nueva, porque me la mostró. Por eso les que la compró. Seguramente el año de edición que aparece en su novela va a ser diferente al mío porque yo tengo la primera edición, la primera publicación, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a hacer la observación de eso. Y después, por otro lado, también vamos a hacer una observación sobre los capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Y qué particularidades tienen estos capítulos? ¿Tiene solo números? ¿Tiene solo nombres? ¿Solo títulos? ¿Tiene números y nombres? ¿Tiene los nombres de algunos personajes? ¿O tiene dibujos? Nosotros leímos, con los chicos trabajamos una novela que tenía, cada capítulo tenía un velerito. Entonces, bueno, a medida que íbamos llegando a un capítulo nuevo, aparecía el dibujito de un velerito arriba. ¿Sí? Obviamente relacionado con la historia. Entonces, esas son las observaciones que vamos a hacer acá en las descripciones, ¿sí? Y por otro lado, también vamos a observar si estos capítulos, a su vez, están divididos en secciones, ¿sí? Nosotros trabajamos el año pasado una novela que se llama La forma china de guardar las cosas, ¿sí? Que estaba dividida en 3 secciones. Estaba la sección que era viernes, y dentro del viernes teníamos 4 capítulos, la sección sábado, que tenía 4 capítulos más, y la sección domingo, que tenía 4 capítulos más, ¿sí? Cuando terminamos de leer la obra, nos dimos cuenta que todo ese relato que nosotros leímos transcurría en un fin de semana, en viernes, sábado y domingo. Esa era la razón por la que el autor decidió dividir la obra así, ¿sí? Después, por otro lado, vamos a hacer la observación si tiene prólogo o epílogo, ¿sí? Y una breve descripción sobre esto. ¿Alguno sabe lo que es prólogo, epílogo? ¿Lo ha leído? ¿Tiene idea, por casualidad? ¿Han visto? Bien. El prólogo es el escrito que aparece al comienzo. Antes de que empiece el relato, aparece el prólogo, ¿sí? Es una presentación, una anticipación puede ser a la novela también. No siempre lleva título, pero a veces leemos eso y luego cuando leemos el capítulo nos damos cuenta, no es, acá dijo otra cosa, o relacionado con esto. Vamos haciendo ahí, dándonos nuestras propias conclusiones, ¿no? Pero es donde se va a comentar la obra o el autor, es como una introducción, ¿sí? Nos va a introducir a la lectura.
A veces la escribe el mismo autor, pero a veces la escribe otra persona. En la mayoría de los casos la escriben otros. El epílogo es lo que se encuentra al final. Cuando ya terminó el relato, al final aparece el epílogo. Puede tener también el epílogo o no. Y acá lo que se hace es un resumen de la lectura, ¿sí? Lo que aparece acá es como un cierre, una conclusión, que puede estar escrita por o generalmente escriben otras personas, ¿sí? Por encargo del autor, obviamente. Acá pueden aparecer pautas o ideas principales que el autor pretendía que nosotros viéramos o temas principales que se trataron a lo largo de la novela, ¿sí? Esto sería lo que lo que conforma el diseño textual de la obra, todo lo que vamos a observar como desde afuera, digamos, antes de empezar a leer, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Me siguen? Ujú. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No hay ninguna duda con esto? ¿Alguien tiene dudas? No, no. ¿No? Bien, bueno, sigo. La otra categoría teórica son los tipos de narradores. Toda narración es contada por una voz ficcional, ¿sí? Esta voz es la que va a brindar a los lectores todos los hechos, nos va a contar todos los hechos del relato, todos los detalles y toda la información necesaria para que nosotros podamos entender la historia. Y esta voz ficcional es la voz de los narradores. Esta voz es creada por el autor, ¿sí? O sea, narrador y autor no es lo mismo. El autor crea una voz, crea un narrador que va a contar la historia que le escribe, ¿sí? O varios, puede haber uno o varios narradores diferentes. Acá vamos a ver distintos tipos. El primer narrador que vamos a ver es el narrador protagonista. Y como su nombre lo indica, es el que protagoniza, es el centro de la trama, ¿sí? Y va a presentar los hechos desde su propio punto de vista. Lo va a hacer en primera persona. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando hicieron el trabajo de indagación de saberes, ¿se acuerdan que yo les di un ejercicio donde ustedes tenían que identificar las personas gramaticales de los verbos? Yo le di unos verbos y les dije, busquen el modo, el tiempo, las personas gramaticales. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Se acuerdan qué personas eran las personas gramaticales? Mm, si te digo, pero era... ¿te referías a de primera persona, segunda persona y Sí, tercera? sí, Ok, sí, sí, sí. eso. De la perspectiva que está contada en segunda persona, en tercera y en primera. Claro. La primera era yo, ¿sí? La primera del singular es yo, después teníamos tú y él, o ella, ¿sí? Que esa es la tercera, todas del singular. Y después tenemos nosotros, vosotros y ellos, o ellas. El nosotros es la primera persona del plural. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Sí. Eso fue lo que había que Sí. identificar más o menos ahí. Bien. Entonces, cuando hablo de primera persona, acá me refiero a que puede narrar como un yo o como un nosotros. A eso me refiero con primera persona gramatical, ¿sí? ¿Quién se anima a leer este ejemplo? ¿Quién quiere leer? Sin miedo, Si quieres lo anímate. leo yo. Dale. Al Sos abrir los Joaquín, ¿no? ojos, ¿Joaquín? Joaquín Barril, sí. Dale. Al abrir los ojos no logré reconocer dónde me encontraba. Me dolía la cabeza y estaba algo confundido, pero tenía claro que ya no estaba en el hospital donde había pasado mis últimas 3 noches. Alguien por algún motivo me había trasladado hacia una casa lúgubre, no sé cómo se Lúgubre, dice, lúgubre. lú- lúgubre y oscura. Pronto advertí que mi vida corría peligro. Por eso comencé a planificar mi huida de aquel lugar. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Muy bien. Bueno, fíjense acá en el ejemplo. Acá hay una primera persona y nos damos cuenta gracias a los verbos. Por eso traje a colación esto que habíamos, esta actividad que tenían que hacer. Al abrir los ojos, yo logré, ¿sí? Este verbo está en primera persona gramatical,
tiempo pretérito, ¿sí? Pero hay concordancia con la primera persona. Yo logré reconocer dónde me encontraba. Acá está el clítico, que es de primera persona, acá hace referencia, donde yo me encontraba. Me dolía la cabeza, a mí, al que está contando, y estaba algo confundido. Yo estaba algo confundido. Vieron que yo puedo meter el yo al lado de todos los verbos y no voy a tener problema. Tenían claro que ya yo no estaba en el hospital donde había pasado mis últimas 3 noches. Alguien por algún motivo me había trasladado a mí, a esta casa, lúgubre y oscura. ¿Sí? Yo advertí que mi vida corría peligro, por eso yo comencé. ¿Se dan cuenta cómo acá claramente hay una primera persona? Cuando lo leyó Joaquín, parecía que era él al que le había pasado, ¿no? Y después, ¿es un hombre o es una mujer la que cuenta en primera persona este narrador protagonista? Un hombre. Un hombre, porque Un dice hombre. confundido. Bien, ahí está. Confundido es la marca. Bien. Uy, bueno, no sé qué toque, justo había terminado. ¿Quedó alguna duda con respecto a eso? ¿A lo que dije recién? No, ninguna. Seguimos con el otro. El otro narrador es el narrador testigo, ¿sí? Este cuenta lo que ve y lo que acontece como que le ocurre a otro, ¿sí? Él puede contar todo lo que ocurre en la historia, pero solo lo que ve. Solo eso puede contar, lo que ve, ¿sí? Va a narrar en tercera persona, como dijimos antes. Esta tercera persona es él o ella, ellos o ellas, ¿sí? En esa persona. O sea que va a narrar con esos verbos, los verbos que hagan concordancia con esas personas, ¿sí? Ahora, no sabe nada en profundidad sobre los personajes ni sobre la historia, ¿entienden? Solo puede contar lo que ve. ¿Quién quiere leer este ejemplo? ¿Quién se anima? ¿Lo leo yo? Dale, ¿cómo es tu nombre? Decime, por favor. Mariana. Dale. Cuando la maestra los autorizó, los chicos salieron corriendo al patio para jugar. Escucharon un ruido extraño y se acercaron a ver. Era un caniche negro. ¿Qué dice que yacía? Sí, yacía. Acostando justo en un rincón. Entre los pastos altos, a un lado del portón. Casi no podía moverse y tenía las fauces abiertas y cubiertas de espuma y estaba moribundo y uno de los chicos dijo que tenía rabia. Bien, muy bien. Mariana, ¿me dijiste que es tu nombre o te escuché mal? No, Ariana Villegas. Ah, Ariana, perdón, me parecía que te había escuchado. Bien, 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 muchas gracias. Bien, fíjense acá. Bueno, yacía, que fue el verbo que tuvo problema. Ahí, Ariana, yacía, ¿saben lo que es yacía, yacer? ¿Alguien sabe? ¿Tienen idea? Yacía acostado justo en un rincón. ¿Qué sería? ¿Qué será? ¿Qué les parece? Que sería como que estaba. Claro, como estaba, está tirado. Yacía es como yacer, es como estar tirado, ¿sí? Estar ahí desvanecido. Eso es yacer, ¿sí? Fauces, ¿quién sabe lo que es fauces? Tenía las fauces abiertas y cubiertas de espuma, dice. ¿Qué será? Una boca. En la boca, sí. Vieron que los perros tienen como unas aberturas, unas ranuritas, digamos, a los costados, que bueno, nosotros no tenemos. Entonces, bueno, ese lugar sería, ¿sí? Ahora, cuando la maestra los autorizó, ¿la maestra qué persona es? Femenino. Bien, y es ella, es tercera persona, ¿sí? Cuando ella los autorizó, ¿sí? ¿A quién? A los chicos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Me estoy escuchando con eco. Bien, a los chicos. Los chicos son ellos. ¿Sí? Ella es tercera persona del singular. Los chicos son tercera del plural. ¿Quiénes salieron corriendo? Los chicos, ellos. ¿Quiénes escucharon un ruido? Ellos. ¿Quiénes se acercaron a ver? Ellos, ¿sí? El caniche negro yacía, o sea, él. Él es el caniche negro, la tercera persona del singular. Vieron que todos los verbos están en concordancia con las personas, con la tercera persona, sea del plural
o sea el singular. Eso es lo importante de ver acá. Y vieron que él solo nos cuenta, lo que ve. Ve que la maestra les dijo, bueno, vayan a jugar, ve que salen corriendo, escucharon un ruido, van a ver qué era, encuentran al caniche, y que está moribundo, que se está muriendo y que uno de los chicos dice que tiene rabia, ¿sí? Eso es lo que él ve. Él no dice, los chicos salieron alegres, contentos, corriendo. Él no dice, la maestra enojada les dijo, vayan al patio, ¿entienden? Porque no puede saber qué le pasa a estos personajes, pero puede contar lo que ve. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Sí. Bueno, seguimos. Muy bien. El otro narrador es el omnisciente, que también narra en tercera persona. Acá es donde se empieza a complicar, porque veníamos bien. El protagonista primera persona, el testigo tercera persona, pero acá también es en tercera persona. Ahora la diferencia es que se narra diferente. Cuenta las cosas de una forma diferente, porque él sí conoce todo acerca de los personajes. Qué sienten, qué piensan, qué sueñan, qué ideas tienen, todo, absolutamente todo. Y conoce todo sobre la historia, el pasado, el presente, el futuro, sí, todo, absolutamente todo conoce. Entonces ahí está la diferencia con el anterior. El anterior no conoce todo, solo puede contar lo que ve. En cambio este, vea o no vea, nos cuenta absolutamente todo porque sabe todo. ¿Sí? Esa es la diferencia principal entre el omnisciente y el testigo. ¿Quién se anima a leer este ejemplo? Yo, profe. Yo lo puedo leer. A ver, bueno, varios me dijeron ahí, gracias por pelearse. No les identifico los nombres, a ver quién dijo yo lo puedo leer. Yo, profe. Yo. Vidal, Laila. Dale, Vidal. A ver, Vidal. Dale, empezá. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Quién va? Sí. Laila Vidal me había dicho. A ver. Leila, estás muteada. Ah, yo no los veo, por eso. Laila, ¿podés? ¿Podés abrir tu micrófono? Ahí está. A ver. ¿Te escuchás? Dale. Sí, ahí te escucho. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olia se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin. Bien, muy bien. Muchas gracias, Laila. De nada, profe. Muchas gracias. Bien, bueno, vean acá, qué interesante, ¿no? Está en tercera persona, obviamente, porque, bueno, Gregorio él se levantó más temprano, él había pasado una noche con, bueno, ya está, sabemos que está en tercera persona. Ahora, ¿cuál es la marca omnisciente acá? La primera marca es la fecha. Ya el omnisciente sabe qué mañana fue. No fue cualquier mañana, sino la mañana del 4 de octubre. Esa es la primera marca. La otra marca es se levantó más temprano de lo habitual. O sea que el omnisciente sabe que Gregorio se levanta, ponele, todos los días a las 7 y ese día se levantó a las 4. Un testigo eso no lo podría saber, ¿sí? Después dice que había pasado una noche confusa. O sea, él puede saber que esa noche él estuvo confundido y que creyó soñar y sabe cuál fue el sueño. ¿Se entiende la diferencia con el anterior? Es totalmente distinta esta narración, ¿sí? ¿Lo entienden? Sí. Sí. Bien, Sí. bien, buenísimo, muy bien, buenísimo. Bueno, y vamos a ver el último. El último es el narrador objetivo observador. También narra en tercera persona. Pero bueno, lo que va a hacer este narrador es básicamente darnos datos concretos y específicos para informar al lector, ¿sí? Cosas que nos puedan ubicar espacial y temporalmente, ¿sí? Para que nosotros podamos seguir, digamos, el relato, poder entender mejor el relato, ubicarnos, imaginarnos, ¿sí? Nos ayuda. O sea, el autor lo usa para tirarnos información clave para que nosotros podamos seguir el relato, la historia que nos están contando. Y la forma en que narra va a ser siempre neutral e imparcial, ¿sí? Es decir,
no va a opinar, no va a emitir opiniones sobre ciertas situaciones. Es básicamente eso el narrador objetivo. Ahora, ¿quién quiere leer este ejemplo? Yo. A ver, dale. Dale. Decime tu nombre. ¿Yo quién? ¿Tu nombre? Ámbar. Ámbar. Dale, Ámbar. Tras haber salido de su casa, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Tras haber salido de su casa se dirigió a su trabajo. Caminó unas cuantas cuadras y tomó el autobús hacia el sur. Estaba sentado en el colectivo revisando sus papeles mientras escuchaba música en su celular con sus auriculares. De pronto escuchó un ruido atronador, dice. No lo Atronador, sí. Esto le sucedió a Juan Pérez López en el autobús número 666 de la Ruta 33, quien fue la primera víctima junto con otros 2 pasajeros que de los 2 delincuentes que han estado acechando dicha ruta, asaltando a los pasajeros. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Ámbar. Bien. Con respecto a esto, el narrador objetivo solo está acá. Esto le sucedió a Juan Pérez López en el autobús número 666 de la Ruta 33. Ese es el narrador objetivo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo les daba solo este dato, no iba a ser un ejemplo muy claro. Entonces elegí un ejemplo donde ustedes pudieran darse cuenta de qué va. Pero además en este ejemplo, lo que yo quería mostrarles es que un narrador puede estar inserto dentro de otro narrador. Y es lo que pasa acá. Acá hay otro narrador en el resto del párrafo. Tras haber salido de su casa, se dirigió a su trabajo, caminó unas cuantas cuadras y tomó el autobús hacia el sur. Estaba sentado en el colectivo revisando sus papeles mientras escuchaba música en su celular con sus auriculares. De pronto escuchó un ruido atronador, un ruido ensordecedor sería, así, muy fuerte. ¿Qué tipo de narrador? A ver si se animan y me dicen, ¿qué tipo de narrador será este que narra de esta manera? ¿Qué les parece? Arriesguen, ¿eh? No importa si se equivocan. Lo importante es arriesgarse. Estamos aprendiendo. Objetivo. El objetivo es este, el que marqué acá en gris. Esto le sucedió a Juan Pérez en el autobús. Acá está el dato concreto que nos da el objetivo, ¿sí? ¿A quién le pasó, en qué autobús y en qué ruta? Pero está inserto dentro de otro narrador. El párrafo tiene otro narrador. ¿Quién será? ¿Qué tipo de narrador será este? ¿Qué les parece? El narrador omnisciente. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo, Guadalupe. Guadalupe, muy bien. Muy bien, Guadalupe. Sí, es un omnisciente. Perfecto. Solo un omnisciente puede saber que va al trabajo. Un testigo puede decir, salió de su casa. Se tomó el camino y se tomó el colectivo. Eso me hace un testigo. En cambio, el omnisciente sabe que va al trabajo, sabe que el colectivo va hacia el sur, sabe que está revisando papeles. Revisar papeles no es lo mismo que mirar. Él está revisando, está buscando algo en sus papeles. Está buscando haber llevado todo a su trabajo, que no le falte nada, está revisando no haberse olvidado, o a ver si tiene todo en orden. ¿Sí? Revisar es una acción que se hace con la mente, ¿sí? Y después dice, escuchaba música en su celular, con sus auriculares. Un testigo puede decir, estaba con los auriculares puestos, pero no puede saber que está escuchando música, ¿se entiende? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, Sí. bien, bien, bien. O sea, Sí, sí. un testigo puede decir, está con los celulares, pero no puede saber si está escuchando música en una videollamada, viendo un video, o una llamada, no, dije llamada, sí, videollamada, una llamada, escuchando un audio de WhatsApp, ¿sí? De pronto escuchó un ruido atronador. Esto del ruido también lo puede saber. O sea, atronador porque fue un ruido que ensordeció, dejó sordo a Juan Pérez López, ¿sí? ¿Quién fue la primera víctima? Este omnisciente también sabe que fue la primera víctima junto con otros 2 pasajeros. Y otra marca de omnisciente acá, de los delincuentes que han estado acechando dicha ruta. O sea, acechando es vigilando, esperando el momento para atacar,
para asaltar, ¿sí? No es la primera vez. Este verbo acá, delincuentes que han estado acechando, significa que esto pasó no una vez, sino más de una por lo menos, ¿sí? Y eso solo lo puede saber el omnisciente. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. 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 Bien, bueno, bien, gracias. Es un poquito complicado, yo creo que con la práctica le vamos a ir agarrando la mano. O sea, sí parece como mucho, pero lo van a entender después. La otra categoría teórica que vamos a ver son tipos de personajes, ¿sí? Están los personajes principales, que son aquellos que tienen mayor atención, ¿sí? Que la atención está puesta en ellos constantemente, ¿sí? Son los que intervienen en la historia y que a su vez se clasifican en protagonistas y antagonistas. El protagonista es cuando la narración está estructurada en base a ellos, a sus acciones, ¿sí? Van a ser los que realicen las acciones más importantes. Son los que deben enfrentar desafíos, resolver conflictos, problemas, enfrentar adversarios, ¿sí? Y la historia de ellos es la que va a guiar el relato. Los antagonistas, por su parte, son los contrarios, los que se oponen al protagonista, los que van a dificultar esto, los que van a hacer todo lo posible para que esta persona no logre estos objetivos, estos propósitos, resolver conflictos o desafíos, ¿sí? Básicamente es eso. Después están los personajes secundarios. Estos son fundamentales en la trama también, pero la historia no se centra en ellos. Son los que interactúan constantemente con los principales y son importantes porque además lo ayudan. Son los que van a ayudar a los personajes principales. Los van a ayudar a lograr esos propósitos, esos objetivos, a resolver conflictos, problemas, ¿sí? Son ayudantes y interactúan constantemente con los principales. Y después, por último, están los personajes terciarios, que son aquellos que no son tan importantes, parecen igual, que son necesarios, en muchos casos, pero que sus acciones no son de mayor importancia, ¿sí? O sea, las cosas que ellos puedan hacer no van a cambiar el curso de la historia que se está contando. Pueden interactuar con secundarios y con principales, pero esas interacciones van a ser mínimas y no van a generar grandes cambios en la historia que se cuenta. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Sí. Bien, bien, bien. Está todo claro hasta acá entonces. Bueno, ahora vamos a leer otra cosita. Caperucita Roja, quizá muchos de ustedes ya la han leído, ya la conocen, pero bueno, para recordar, para que todos recordemos el mismo cuento, digamos. Bien, ¿quién quiere empezar a leer? Yo, profe. ¿Quién es yo? Dígame su nombre. Joaquín Quiroga. Joaquín Quiroga, dale. ¿Hasta Lee dónde lo leo, que profe? aparece en la pantalla, hasta la pregunta, hasta ahí. Eso nada más. Ok. Había una vez una dulce niña que quería mucho a su madre y a su abuela. Les ayudaba en todo lo que podía y como eran tan buenas, el día de su cumpleaños, su abuela le regaló una caperuza roja. Como le gustaba tanto, iba con ella a todas partes. Pronto, todos empezaron a llamarla Caperucita Roja. Un día la abuela de Caperucita, que vivía en el bosque, enfermó y la madre de Caperucita le pidió que llevara una cesta con una torta y un tarro de mantequilla. Caperucita aceptó encantada. Ten mucho cuidado, Caperucita, y no te entretengas en el bosque. Sí, mamá. La niña caminaba tranquilamente por el bosque cuando el lobo lo vio y se acercó a ella. ¿Dónde vas, Caperucita? Muy bien, muy bien. Ahí, Muchas profe. gracias, Joaquín. Ahí voy a correr la pantalla para que siga leyendo. ¿Quién quiere leer ahora? Yo, profe. Dale, ¿cómo es tu nombre? Ailén. Ailén, dale. A la casa de mi abuelita a llevarle esta cesta con una torta y mantequilla. Yo también quería ir a verla, así que, ¿por qué no hacemos una carrera? Tú ve por ese camino de aquí, que yo iré por este otro. Vale, respondió la niña.
El lobo mandó a Caperucita por el camino más largo y llegó antes que ella a casa de la abuelita, de modo que se hizo pasar por la pequeña y llamó a la puerta. Aunque lo que no sabía es que un cazador la había visto llegar. ¿Quién es?, contestó la abuelita. Soy yo, Caperucita, dijo el lobo. Qué bien, hija mía, pasa, pasa. El lobo entró, se abalanzó sobre la abuelita y se la comió de un bocado. Se puso su camisón y se metió en la cama a esperar a que llegara Caperucita. Bien, muy bien, muchas gracias, Ailén. Ahí, ¿quién más quería leer cuando se ofrece Ailén? Porque yo escuché otra voz. ¿Quién más se ofreció? Ángel, ¿querés leer? ¿Querés seguir leyendo? Ángel no tenía Ángel. micrófono, profe. Ah, Ahí dice que no tiene. dijo que no tiene. Tiago, ¿podés seguir leyendo? Dale, Leo. ¿Me escuchás? Sí, dale. Empezá esa parte que aparece en la pantalla. La pequeña se entretuvo en el bosque juntando avellanas y flores. Por eso tardó un poco más. Al llegar llamó a la puerta. ¿Quién es?, contestó el lobo tratando de afinar su voz. Soy yo, Caperucita. Te traigo una torta y un tarrito de mantequilla. Qué bien, hija mía. Pasa, pasa. Cuando Caperucita entró, encontró diferente a la abuelita, aunque no supo bien por qué. Abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Sí, son para verte mejor, hija mía. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Claro, son para oírte mejor. Pero abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. En cuanto dijo esto, el lobo se lanzó sobre Caperucita y se la comió también. Su estómago estaba tan lleno que el lobo se quedó dormido. ¿Sigo? Sí, hasta que termine lo que ves en la pantalla. En ese momento, el cazador, que lo había visto entrar en la casa de la abuelita, comenzó a preocuparse. Había pasado mucho rato y tratándose de un lobo. Solo Dios sabe qué podría haber pasado. De modo que entró a la casa y vio. Bien, hasta ahí. María Ripoll, ¿podés seguir leyendo? María. Sí. Al lobo con la panza hinchada. Enseguida se imaginó lo ocurrido, así que sacó un cuchillo y abrió la tripa del animal para sacar a Caperucita y a su abuelita. Hay que darle un buen castigo a este lobo, dijo el cazador, de modo que le llenó la tripa de piedras y se lo volvió a coser. Cuando el lobo despertó de su siesta, tenía mucha sed y se acercó, y al acercarse al río, ¡zas!, se cayó dentro y se ahogó. Caperucita volvió a encontrarse con su madre y su abuelita. Desde entonces prometió obedecer siempre a lo que le diga su madre. Bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces, con respecto a este cuento, lo que yo hice acá, en el punto 4, en la categoría 4, que es la categoría de secuencia narrativa, armé la secuencia narrativa sobre este cuento, ¿sí? La secuencia narrativa es la numeración, ¿sí?, de las acciones principales de un relato. Es la sucesión de hechos o acontecimientos principales que van a estructurar la historia, ¿sí? Se puede hacer la secuencia narrativa de un cuento, como hice acá, y si no, nosotros acá lo que vamos a hacer cuando trabajemos es la secuencia narrativa de los capítulos, de algunos, ¿sí? Lo que tenemos en cuenta son las acciones principales. Yo acá hice, la primera acción puse, ¿qué hice?
Ahí va. La primera acción es la mamá le pide a Caperucita Roja que le lleve alimentos a su abuelita que está enferma. La segunda, en el bosque, Caperucita se encuentra con un lobo que la engaña para que tome el camino más largo. La tercera, el lobo se dirige a la casa de la abuela por el camino más corto. La cuarta, cuando llega se la come y se disfraza de ella. La quinta, Caperucita llega donde su abuela y cuando la ve desconfía de su apariencia. Y la sexta, un cazador irrumpe en la casa de la abuela para rescatar a Caperucita y acabar con el lobo. ¿Sí? Esas serían las acciones principales de este relato. Hay una acción al principio, apenas empieza el cuento. ¿Alguien se acuerda que era lo primero que se contaba? ¿Por casualidad? La mamá de Caperucita le pide que le lleve las cosas a la casa de su abuela. Antes. Esa es la Que la primera abuela le había acción. regalado la Eso, la bien. capa. Le había regalado la capa, la capita, la caperuza, ¿sí? Bien, también es una acción, pero no la pongo porque no es importante para estructurar el cuento, o sea, no tiene nada que ver quién le regaló la caperuza, por qué le dicen Caperucita Roja, es como para explicarnos por qué le dicen Caperucita Roja. Está para eso, pero no tiene que estar relacionado con lo que pasa en el bosque, con el engaño que hace el lobo, con que el lobo le ataque al abuelo y después a la nena, ¿sí? Entonces lo omito. Solo pongo aquellas acciones que hacen que el relato avance, que vaya a algún lado, ¿sí? Bien, eso para tener en cuenta. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, la última categoría que vamos a ver es la de espacios literarios. Hay otra más, que es de tiempos narrativos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora vamos a analizar hasta espacios literarios. Esta es la última categoría que vamos a usar. Estos son los lugares o escenarios creados por el autor, donde ocurren las acciones. Todas las acciones que estén presentes. Yo, por ejemplo, acá les puse, lo que hice fue identificar los espacios literarios de este cuento, ¿sí? En el cuento de Caperucita Roja, los espacios literarios serían su casa, lo puse en negrita, ¿ven? Donde vive con su madre y donde se le encarga la diligencia, que donde conoce al lobo e interactúa con él, y la casa de la abuela, que es el destino que tiene ella y el lobo también. Ocurre el ataque, pero también su rescate. Lo que está marcado con negrita, a mi criterio, son los espacios literarios que creó este autor, ¿sí? Donde ocurrieron acciones. Una escuela, una casa, puede ser